Riesgo tecnológico, riesgos de la seguridad. ¿Hay alguno de ustedes que está dedicándose a ese tema? ¿No? Porque es raro, porque vamos a hablar de cultura, cómo generar una cultura, un cambio cultural dentro de una empresa. No tiene nada que ver con la gestión del riesgo. Pero es muy importante, porque si no podemos gestionar el riesgo, en una compañía no vamos hacia ningún lado. ¿Cómo nos evaluamos rápidamente? ¿Cómo sabemos dónde estamos? En una compañía, en mi pequeño emprendimiento, ¿cómo sé cómo estoy a nivel de riesgo? ¿Sí? Porque si estamos hablando de un emprendimiento, tengo riesgos. Riesgos económicos, riesgos de operación, riesgos de continuidad. Si estoy hablando en una compañía, tengo los mismos riesgos, pero que impactan económicamente de una manera mucho más fuerte. Entonces, ¿cómo nos evaluamos rápidamente? Algunos van directamente por el modo de compliance, de cumplimiento. Habrán escuchado alguna vez hablar de Sarbanes-Oxley, que es una ley que obliga a las compañías que intentan acceder al mercado internacional cuando operan en la bolsa, tienen una serie de reglamentaciones que son obligatorias. Que una empresa sea Sarbanes-Oxley compliant es muy costoso. Es realmente muy costoso. Y a veces solamente somos compliant, hacemos cumplimiento marcando tildes. Y no vamos hacia ningún lado. Marcamos tildes. ¿Tengo control de contraseña de los usuarios? Sí. Marco el tilde. Ahora, si el usuario me pone del 1 al 8 en la contraseña, no lo estoy controlando. ¿Cuál es el riesgo de que ese usuario tenga del 1 al 8 en la contraseña? ¿Sí? Cualquiera lo primero que va a hacer va a probar del 1 al 8 en la contraseña. Entonces, a veces el nivel de compliance, por el solo hecho de ser compliant, no lleva a ningún lado. ¿Nuestro compliance es integrado? Algunas compañías cumplen Sarbanes-Oxley, necesitan cumplir Sarbanes-Oxley. Y además, quieren cumplir la ISO 27001, que es de seguridad. ¿Alguno alguna vez escuchó hablar de la ISO 27001 de seguridad? Es una norma, un estándar en realidad internacional, que tiene una serie de puntos que si los cumplimos nos pueden certificar como que somos seguros a nivel de seguridad informática. Hay un montón de estándares. Ahora, los estándares son integrados porque cumplir un estándar puede hacer que yo no cumpla otros. Y además tengo a la gente de auditoría. ¿Sí? Y la gente de auditoría tiene su propio estándar y sus propios controles. En esos controles, ¿los tengo integrados o no los tengo integrados? Si no los tengo integrados, es una buena medida para saber de que no estoy haciendo gestión integral de riesgo como primer paso. Después, nuestro compliance, ¿es solo de cumplimiento? Es decir, ¿cumplimos el estándar por el solo hecho de cumplir el estándar sin tener ningún sentido? Entonces, si agarran algunas empresas o algunos bancos, van a ver que los bancos dicen soy ISO 27001 compliance. Entonces la gente dice, ah, bueno, está certificado en seguridad informática. Este banco es seguro. Ustedes saben que la certificación, yo podría decir, bueno, voy a certificar la atención telefónica para un cliente minorista y que ese proceso, ese mini proceso es el que certifico. La empresa le da el logo de certificación y ustedes certifican, pero en realidad es mentira. No es que el banco es seguro. Certificaron que la atención telefónica cumple algunos procesos estándares de seguridad. Punto. Entonces, ¿somos compliant por solo hecho de ser compliant? Entonces no somos seguros. No tenemos una cultura de riesgo. Acá hablamos de apetito de riesgo. Algunos le llaman apetito de riesgos, algunos lo llaman tolerancia. En realidad, para que se entienda, es cuánto del riesgo me voy a comer. ¿Sí? ¿Cuánto voy a soportar? ¿Cuánto como yo, como emprendedor o como organización, estoy dispuesto a tolerar de ese riesgo? ¿Sí? ¿Puedo tener contraseñas débiles? Sí. Total, los servidores o la información la tengo en otro lado que no tiene acceso público. Entonces puedo tener contraseñas débiles. ¿Sí? Pero ¿cuánto voy a asumir? Algunos bancos, algunas entidades petroleras, empresas de comunicaciones como Movistar, tienen un apetito de riesgo, pero cuando hablamos con las empresas tienen un apetito de riesgo para tecnología,
Es decir, estos son mis riesgos de tecnología y esto asumo y esto no. Estos son mis riesgos de operación, esto lo asumo y esto no. Estos son mis riesgos de continuidad, estos los asumo y estos no. Y nos empezamos a encontrar que tienen distintos apetitos de riesgo. Por lo tanto, el riesgo no es integral y la compañía no funciona bien. ¿Por qué no funciona bien? Porque tiene distintos apetitos de riesgo. Acá tolero hasta una medida, acá tolero hasta otra medida y acá tolero hasta otra medida. ¿Sí? Es como si tuviéramos 3 agujeros, uno más grande que el otro. El riesgo va a pasar por el que sea más fácil pasar, por el grande. No importa que nosotros hagamos compartimientos estancos. El riesgo pasa. Vamos a un ejemplo de un riesgo integral. Ustedes saben, ¿todos tienen tweet? ¿Todos tienen Twitter? La vida útil de un Twitter son 15 minutos. El Twitter no dura más. Y si tienen muchas cuentas, dura mucho menos. ¿Sí? Es más, ustedes pueden tener una cuenta de Facebook y pueden no enterarse qué hizo su amigo porque tienen tantas novedades que salvo que lo customicen ahora con el poner favoritos, no verían una actualización. Pero un tweet tiene 15 minutos. Ahora, un tweet negativo en una marca genera un daño en la reputación de ese banco, de esa marca, de esa telefónica, muy importante. Las estadísticas dicen que el 96% de las decisiones de compra se hacen por las opiniones de otros usuarios. Por lo tanto, ustedes no compran porque la marca les gusta más, sino porque otro usuario en Twitter habló bien o habló mal de esa marca. Entonces, si el Twitter tiene 15 minutos de vida útil y no reacciono rápidamente, no solamente me impacta en la reputación, porque en realidad el Twitter es un ejemplo bárbaro, porque el Twitter es un riesgo reputacional, un riesgo de la estrategia, un riesgo estratégico porque afecta la estrategia que yo tengo como empresa, y un riesgo tecnológico. En realidad, ese riesgo es integral, afecta 3 aristas distintos. Si yo solamente tengo el riesgo tecnológico, van a ver que en ninguna plantilla de ninguna empresa el Twitter está como riesgo tecnológico. No existe. ¿A quién le preocupa el Twitter? ¿Me van a hackear el banco con un tweet? No. ¿Me van a robar una contraseña con un tweet? Bueno, podría ser. Hay algunas técnicas de phishing, pero podría ser, pero no. En realidad, el tweet genera un montón de daño que incluye el tecnológico, pero no lo hago en forma integral. Entonces, el apetito de riesgo debería ser integral. Si yo, como compañía, ni siquiera tengo un apetito de riesgo, ya estoy indicando de que no estoy gestionando el riesgo. ¿Tenemos una sola medida de riesgo? Esto está asociado a lo que hablamos recién del apetito. ¿Tengo una sola medida o tengo diferentes medidas? Si tengo diferentes medidas, no estoy gestionando integralmente el riesgo. Y ahí dice, apetito de riesgos. ¿Medimos y evaluamos todos los riesgos? Una de las falencias más grandes que hay en la gestión de riesgos es que no sé qué tengo que medir. Y como no pregunto, porque al de seguridad informática no le gusta preguntar porque es el que sabe todo, no va a preguntar. El de tecnología no le gusta que el de seguridad informática se meta, entonces no le va a contar cuáles son todos sus problemas. Y ni hablemos si estamos en un banco, el de riesgo financiero o el de riesgo de mercado o el de riesgo de tasa, opina qué sabe el de tecnología sobre el riesgo de mercado. Entonces nadie se habla. Cada uno maneja su nicho, su silo de riesgo. Entonces no medimos todos los riesgos, porque no los conocemos. Y muy importante, ¿tenemos una cultura del riesgo? ¿Cuántos de ustedes están trabajando ya en alguna empresa? Ok, ¿cuántos de ustedes quieren ser emprendedores? Bien. Tienen que generar una cultura del riesgo. Ustedes a sus empleados o a su microemprendimiento lo tienen que pensar. Nunca piensen un emprendimiento como algo pequeño. En el emprendimiento, cuando se piensa en grande. Ustedes no piensan en una empresa para que opere para 10 clientes. Están pensando en generar una empresa que gane todo el mercado de Centroamérica, que después pueda ir a Norteamérica, que vaya a Sudamérica, que vaya a Europa. O sea, piensen en grande. Si piensan en pequeño, no emprendan, hagan otra cosa. Pero como emprendedor tengo que generar una cultura del riesgo. Primero para mí como emprendedor y después para mis empleados.
pero tengo que pensar en riesgos. ¿Cuántos de ustedes van gritando la contraseña de su teléfono? Todos tienen contraseña, supongo, en su teléfono, ¿no? ¿Sí? ¿Se la dicen a cualquiera? ¿No? Mi hija la sabe porque de todos mis dispositivos, mi hija cree que son de ella. Entonces ella tiene mi clave. ¿Sí? Pero yo no le doy la clave a todo el mundo. Recién me dijeron, ¿puedo poner una llave ahí con un video? ¿Es seguro el video? ¿Es seguro la llave? No. Sí. Bueno, a ver. Entonces hay que generar una cultura del riesgo. Si ya no estamos pensando en una cultura del riesgo y en su compañía ustedes no tienen una cultura del riesgo, ¿sí? No estamos generando una gestión integral del riesgo. Es decir, la organización piensa contemplando el riesgo. Cuando ustedes entraron en la empresa, ¿le dijeron cómo tienen que actuar adentro y afuera de la compañía? ¿Cómo tienen que hablar con alguien fuera de la compañía cuando hablan de la compañía? ¿La compañía les dejan poner en su Facebook que ustedes trabajan en esa compañía? ¿La empresa les deja poner en su LinkedIn que ustedes trabajan en esa compañía? La compañía debería estar controlando qué es lo que ustedes ponen en Facebook. En realidad hay empresas que se dedican a hacer una cultura del riesgo y cuando sus empleados hacen algún comentario fuera de lugar, desleal, que habla sobre el comportamiento interno de la compañía, son despedidos, porque está en la política. ¿Sí? Si la compañía no lo hace es porque no tiene una cultura. Y algo que es muy importante, generalmente la gente que se dedica a gestionar el riesgo o la seguridad informática está tan lejos del negocio, no sabe ni siquiera hacia dónde va el negocio. ¿Cuántos escucharon la charla de Oscar de recién? ¿Alguno de ustedes? No. Oscar hablaba de los dispositivos móviles, de la tecnología, del marketing. ¿Qué lejos está la tecnología de lo que necesita el negocio? No hay una integración estratégica. Cuando hablamos de integración estratégica, la palabra suena muy linda, la usa todo el mundo, pero la seguridad tiene que estar integrada al negocio. La tecnología es un soporte para el negocio. Si ustedes hablan hoy con cualquier gerente de sistemas, ¿cree que maneja el negocio? El gerente de sistemas soporta el negocio y debe estar alineado, tiene que haber alineación estratégica. Es decir, cualquier negocio, ustedes los que son emprendedores que levantaron la mano hace un rato, lo primero que tienen que hacer es definir cuál va a ser su visión, su misión y sus valores. Si no tienen eso, borren todo lo que estaban planificando y definan cuál va a ser su visión, cuál va a ser su misión, cuáles van a ser sus valores y sobre todo cuáles van a ser sus objetivos de negocio, sus objetivos comerciales. Si no tienen eso, empezaron al revés. Es decir, ¿qué quiero que haga mi compañía? ¿Cómo quiero que mi compañía lo haga? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Y qué quiero lograr económicamente? Esa es la base fundamental de la definición de cualquier empresa, grande o pequeña. ¿Sí? Es el core que cualquier emprendedor debería definir primero. ¿Cuál es mi visión y cuál es mi misión? Y eso va a fomentar la definición de los objetivos de negocio. Ahora, si mi riesgo no acompaña a los objetivos de negocio, no voy hacia ningún lado. Si mi definición es poder tener ventas por Internet y yo como gente de seguridad informática, cuando evalúo los riesgos, no dejo que mi compañía desarrolle rápidamente soluciones para que mi marca se posicione en Internet, soy una piedra de tropiezo y no una solución. Entonces, tengo que pensar en el negocio y también le tengo que decir al negocio cuando quiere ir hacia un lado y eso no conviene. Ahora todo el mundo va al Big Data, todo el mundo va a la nube. ¿Realmente necesitamos ir a la nube? Muchos dicen, no, nada en la nube. Por temas de seguridad, nada en la nube. ¿Por qué no nada en la nube? ¿Qué es más inseguro que mis datos estén en un data center de una compañía telefónica que tiene una inversión muchísimo más grande de lo que yo tengo en mi pequeño data center, entre comillas, que es la sala donde tengo enchufados 2 servidores
con un router más o menos y un firewall más o menos? ¿Sí? ¿O es mucho más seguro ir a una compañía que tiene los recursos calificados, controla la rotación del personal? Es decir, evalúo el riesgo y decido, ¿sí?, qué es lo mejor para la compañía. No tomo decisiones arbitrarias. Entonces la pregunta es, ¿por qué gestionamos el riesgo y qué nos impulsó a gestionar el riesgo? Si podemos responder esas preguntas, ¿sí?, y la pregunta es el compliance, estamos mal. O sea, nosotros no gestionamos el riesgo para cumplir tildes, para dejar contentos al auditor, para dejar contentos al ente regulador. O sea, todos los bancos responden a asociaciones de bancos y a un ente regulador, al Banco Central de Costa Rica, al Banco Central de Perú, al Banco Central de Argentina. Tiene unas normas y todos los bancos son compliant, porque si no, no podrían abrir sucursales, no podrían operar. Ahora, yo les puedo asegurar, nosotros trabajamos mucho haciendo riesgo en entidades financieras, que todos los bancos que cumplen con la normativa específica de cada ente regulador no es seguro. Porque es compliance, pero no es seguro. No gestiona el riesgo, gestiona el compliance. Si el compliance fue lo que nos impulsa a gestionar el riesgo, no somos seguros. Entonces cuidado, porque las empresas van y están todo el día haciendo el ongoing, que le llaman, ¿sí?, la operación diaria. Están haciendo operaciones tácticas todo el tiempo. Toman decisiones repetitivas. Es decir, siempre tomo las mismas decisiones porque no hago nada estratégico, soy totalmente táctico. Soy reactivo. No hago nada proactivo. No instalo un antivirus en la compañía y capacito a todos mis empleados de qué tienen que hacer con un antivirus, ni capacito a todos mis empleados en qué tienen que hacer si reciben un mail, sino que lo hago después. Se infectaron las máquinas de 2 gerentes y del vicepresidente, perdieron todos los datos porque le pedían dinero para liberar su contraseña. No sé si alguno escuchó de esos virus que le toman cautiva la computadora y le dicen, bueno, deposite $500 en PayPal, en tal cuenta, y le liberamos la compañía. Entonces, somos reactivos, no somos proactivos. Hacemos proyectos específicos. Tuvimos este problema, le robaron todos los datos al vicepresidente. El vicepresidente, la verdad que está muy, muy enojado. Hacemos un proyecto para asegurar la continuidad de los datos del vicepresidente. Por ejemplo, en un retail muy importante que trabaja en toda América, le hackearon la máquina a 4 vicepresidentes, uno de cada país, uno de cada marca de bandera. Es un supermercado que tiene un montón de marcas. Entonces el proyecto que hicieron fue, primero hicieron un proyecto totalmente reactivo, predecible, le compraron discos portátiles a cada vicepresidente para que hagan un backup de sus datos. ¿Sí? Es decir, que el proyecto específico encima es mucho más inseguro que la solución que tenía antes. ¿Sí? Porque es mucho más fácil que pierda el disco externo o que le roben el disco externo, ¿sí?, a que le vulneren la máquina y le roben los datos. El impacto no es cultural. ¿Por qué? Porque es un proyecto para los vicepresidentes, nada más. Todos los demás mortales de la compañía siguen con los datos, con la posibilidad de perderlos, perder todos los datos financieros, económicos, del seguimiento de la compañía. Hoy hay compañías que si le matamos la planilla de cálculo, matamos a la compañía. Hacen todo con Excel o con la planilla de cálculo que quieran. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Y trabajan por silos, como les decía antes. Es un proyecto específico para las vicepresidencias. Ahora, esa conducta defectuosa, la gerencia crea un plan de acción. ¿Cómo trabajan hoy las compañías? La gerencia crea un plan de acción. Fíjense que siempre hablo de gerentes, gerencia. Se evalúa el presupuesto. ¿Cuánta plata hay? Hay poca siempre. Y si hay poca y ya la gasté, porque compré los discos externos, ¿sí?, para la vicepresidencia, no voy a poder comprar espacio en la nube para que ande el sistema contable de la compañía. Entonces cierro. Ustedes saben que hay compañías que cuando cierran el mes contable tardan 3 meses, 4 meses en tener el resultado de cierre. Eso es un horror. No hay empresa que pueda gestionar
su capacidad de inversión si no sabe cuánto ganó ayer? Imagínense que no sabe lo que ganó hace 2 meses. Entonces el gerente evalúa el presupuesto, el gerente crea hitos, crea indicadores de gestión y empieza a rendir cuentas. Vamos a ver qué estás haciendo vos, a ver vos qué estás haciendo con el proyecto, a ver cómo va la plata y se crean los famosos PMO, ¿sí? Los líderes de proyectos que están para gestionar el proyecto. Entonces todo es un caos. Hay 400 proyectos en la compañía, todos, ninguno está conectado entre sí. Algunos proyectos incluso son de lo mismo. Una vez entré a un banco a hacer una planificación estratégica y cuando hicimos un relevamiento de todos los proyectos, había un proyecto que era para comprar una CMDB. ¿Saben lo que es una CMDB? El que no sabe, levante la mano, es más fácil. La CMDB es una base de datos donde están todos los dispositivos de la compañía, ¿sí? Ordenados por proceso de negocio. Entonces, cuando pasa algo, mesa de ayuda dice, hola, sí, no me anda la impresora. Pero como se cayó por ahí un router y ya quedó registrado, automáticamente le sale en la ventanita, quédate tranquilo, esto se soluciona en 20 minutos porque en realidad no hay comunicaciones. La CMDB sirve para eso. Cuando yo entré en un banco había 4 proyectos diferentes de CMDB evaluando para comprar 4 CMDBs distintas en un banco. CMDB se compra una, ¿sí? Porque es muy caro comprar una CMDB. Entonces los planes se empiezan a convertir en proyecciones financieras más que en algo de gestión estratégica. Y entonces se vuelven esos planes a cumplir solamente a hacer compliance, el cumplimiento. ¿Por qué? Porque como definí indicadores de gestión, el proyecto se tiene que cumplir, el proyecto hay que cerrarlo, vamos, está el ongoing, el gerente me presiona, no llego a ningún lado. Y así son las reuniones. ¿Okay? Las reuniones de proyectos son así, porque en realidad es a quién le echo la culpa. Yo le echo la culpa a él le echa la culpa a ella se lo echa a él, ella a mí, ¿sí? Es un círculo vicioso, las reuniones terminan así. ¿Sí? Nosotros en la Argentina y en Chile decimos, no sé si ustedes viven en condominios y tienen reuniones de consorcio, reuniones de propietarios, ¿sí? Generalmente hay una empresa que administra y se reúnen todos los propietarios a ver qué hace el que administra. No sé si eso pasa aquí en Costa Rica. Okay. ¿Fueron alguna vez a una? ¿Se logra algo? ¿Tienen algún familiar que fue y siempre viene quejándose? Porque no se logra nada. Bueno, así pasa con los proyectos. Entonces, el abismo es tan grande, el abismo entre la normativa, el propio celo profesional, porque empezamos a trabajar directamente con todos nuestros problemas, es tan grande, ¿sí?, que genera una visión absolutamente nula estratégica de gestión de riesgos. ¿Sí? Y estamos así, estamos colgados, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, en realidad, es momento, después de esta evaluación y de conocer que estamos mal, ¿sí?, de dar una vuelta de página y empezar a trabajar. ¿Sí? Nuestra estructura organizacional de gestión de riesgo debe ser una estructura preparada para gestionar el riesgo en forma integral. Es decir, yo debería tener una gerencia de gestión de riesgos que reporte directamente a la gerencia general y que esa gerencia de riesgos evalúe todos los riesgos de la compañía en base a ¿qué? A la visión estratégica que tiene la compañía, es decir, hacia dónde quiere ir la compañía. Entonces yo voy a asegurar de tratar de mitigar la mayor cantidad posible de riesgos de esa compañía. Entonces, esa gestión que vimos antes, ahora pasa a ser una gestión estratégica. ¿Se acuerdan que vimos que teníamos una gestión táctica? Esa gestión táctica la tiramos a la basura, ¿sí?, y hacemos una gestión estratégica que toma decisiones que no son repetitivas. ¿Por qué? Porque son estratégicas. No voy a estar haciendo lo mismo todo el tiempo porque no evalúo un error. En este mismo retail, estábamos en Chile tratando de armar una reunión, tenían 32 salas de reuniones y en las 32 salas de reuniones no conseguíamos una porque estaba toda la gente de operaciones apagando incendios una y otra vez. ¿Sí? No sabían cuáles eran los errores y tenían errores repetitivos una y otra vez. No habían parado la pelota, como decimos en Argentina, y habían visto cómo resolver esos errores repetitivos.
Lo estratégico es totalmente proactivo. Es decir, yo planifico, miro un poco más allá. Entonces sé qué quiero arreglar. Es totalmente dinámico. No le da una solución solamente al vicepresidente. Si el presidente perdió los datos, quiere decir que no hay una solución de backup que resguarde los datos más importantes de la compañía. ¿Sí? Y si el vicepresidente perdió las fotos, la cultura de riesgo va a ser que perdiste tus fotos, no sé, tienen que estar en tu máquina o en tu pendrive, no en la máquina de la compañía. Eso es cultura de riesgo. Ahora, si perdió datos de la compañía es porque no los tenía donde los tenía que tener guardados, que no era en su máquina personal. Era en un directorio compartido de un servidor, ¿sí? O en un directorio específico y en esa máquina había un agente que backupeaba los datos importantes. Es decir, tiene que haber un control más estratégico. Tiene un gran impacto cultural porque todos saben cuando tienen una información importante dónde la tienen que guardar y cómo la vamos a cuidar. Y funciona no por silos, sino interfuncional con cada área. Entonces la gestión es más amigable con el negocio. Y el negocio deja de mirar mal a la gente de tecnología. Porque la gente de tecnología no la quiere el negocio, ¿sí? El de tecnología cree que el negocio lo ama, ¿sí? Pero no sabe el de tecnología que el negocio no lo ama, ¿sí? Entonces, si hacemos estos cambios, podemos tener una gestión más amigable con el negocio. Entonces, el liderazgo crea. Y acá cambio la palabra, no hablo más de gerentes, hablo de líderes. El líder crea basado en la visión, en la estrategia que tiene la compañía, en las metas financieras que tiene la compañía. Es muy convocante porque tiene una imagen más de futuro. Como estoy mirando la visión de la compañía y las metas de la compañía, y mi cultura va apoyando las metas de la compañía, digamos que es mucho más integradora, tiene más visión de futuro, y todo el mundo, ¿sí?, ve que tiene lógica para alcanzar la visión que tenía la compañía. Por lo tanto, genera un compromiso totalmente diferente en mi empresa, en mi emprendimiento. Imagínense si ustedes como emprendedores están empezando, tienen 2 empleados, porque recién están empezando, pero el empleado lo ve que ustedes son muy desprolijos con la información, muy desprolijos con el trato del cliente, muy desprolijos con los papeles con los cuales trabajan. ¿Cómo creen que van a ser esos empleados? Ahora, si ustedes culturalmente son prolijos, sus empleados van a ser prolijos. Y eso es generar una cultura. Por lo tanto, ¿cómo debemos transmitir para controlar los riesgos? Debemos romper paradigmas, ¿sí? Romper paradigmas. ¿Saben todos los que quién no sabe qué es un paradigma? O sea, todos saben qué es un paradigma. Bueno, acá rompemos un paradigma. Una manzana que es una naranja adentro, ¿ok? Rompemos la forma de pensar. Generamos una alineación estratégica completa con la compañía. Integramos conducta, gerenciamiento y liderazgo. Y quiero meterme en este tema, aunque sea un poquito. ¿Ustedes han oído hablar de skills? ¿Cuántos han oído hablar de skills? Están todas las compañías armando pool de talentos, ¿sí? Gestión de talentos, están todos desesperados. No sirve para nada. ¿Por qué? Cada uno de ustedes ha nacido con una competencia natural, se llama competencia natural. Ese gráfico que está ahí atrás, las neurociencias, después de años de estudio, se han dado cuenta que el cerebro básicamente está dividido por lo menos en 4 secciones, ¿sí? Algunos dicen 8, en realidad es si abrimos una de estas áreas y abrimos una subárea. Pero básicamente, para hacerlo rápido, hay 4 áreas en nuestro cerebro. Ahora, ninguno de ustedes tiene 4 áreas activas. Las competencias naturales tenemos un área activa. Ahí tienen la descripción. Levante la mano, identifíquese aquel que se cree que es un estilo 1. Bien, 1. Tenemos un lógico, un orientador, ¿sí? Muy orientado a las metas, un negociador nato, ok. ¿Alguien
secuencial, detallista, un seguidor, un ingeniero, un auditor, por ejemplo, un estilo 2. No, no sean tímidos. Esto es buenísimo, esto cambia vidas. Y ahora van a ver por qué. ¿Quién es empático? ¿Quién se lleva bien? ¿Quién se relaciona con las personas? Perfecto. ¿Quién es visionario? Muy bien. El cerebro no se comunica en forma diagonal. Sorpresa. Las neurociencias han demostrado que el cerebro no se comunica en forma diagonal, se comunica en forma lineal. Es decir, yo siempre voy a tener un modelo de pensamiento, es decir, una competencia natural. Mi competencia natural puede ser estilo 1, 2, 3 o 4, va a ser el fuerte. La competencia natural es la misma desde que nací. Se puede modificar un poco, ¿sí? Pero no cambia. Lo que hace el cerebro es, se apoya en una competencia porque, digamos, que alguien que es secuencial, detallista y no desarrolla, es decir, o no es negociador, o no está relacionado a las personas, siendo secuencial y detallista, es un problemático. Entonces el cerebro se va generando la posibilidad de ir creciendo. Pero siempre hay un área fuerte. Yo soy doble frontal. La nariz está arriba. ¿Ok? Yo soy estilo 1 y 4. Es muy bueno saber cuál es el estilo, cuál es el modelo. ¿Por qué? ¿Cuántos han oído hablar de la química? Yo con esta persona tengo química, me llevo bien. Y en el trabajo dicen, este es un tarado. Perdón. ¿Okay? No es que es un tarado. Ustedes son estilo 1 y él es un estilo 3. No hay comunicación. Cero comunicación. Imagínense si ustedes son estilo 1 y su jefe es estilo 3. Cero comunicación. Es muy importante que podamos hacer una definición de competencias de nuestra empresa para ver, si yo soy una empresa que está orientada al servicio al cliente, no necesito alguien que toma riesgos. Necesito alguien que está orientado a las personas y que por otro lado sea visionario. ¿Cuántos han visto una Mac? Una Mac, una Apple. ¿Vieron cómo se enchufa la Apple nueva? Es magnético. Ese es el trabajo de la gente de mesa de ayuda, de soporte. Analizaron de que se rompen las computadoras porque pateo el cable. Entonces pateo el cable, tiro la compu y la rompo. Entonces hicieron los cables magnéticos. ¡Qué taradez! Es buenísimo. Ahí tienen estilos funcionando. Ahora, si yo conozco mis estilos, esto se llama value drivers. Nosotros tenemos, o sea, esto hay una serie de psicólogos atrás. Ustedes hacen una encuesta online, ¿sí? Que les lleva 40 minutos y automáticamente se sientan online con un psicólogo que le dice, mira, tu estilo, ¿sí? Tu competencia natural es esta. Entonces ustedes pueden definir su carrera profesional de aquí en adelante, ¿sí? Basado en su competencia natural. ¿Vieron cuando en la oficina dicen, esta es una manzana podrida porque está el que se queja todo el día? Eso es porque está trabajando en una competencia que no es para la que, o sea, no es su competencia natural. ¿Puedo trabajar de otra cosa? Sí, puedo trabajar de otra cosa. El cerebro consume 3 veces más oxígeno, tengo más posibilidades de sufrir una ACV por el solo hecho de estar trabajando en algo que yo creo que no me gusta, y es que no es mi competencia natural. Y es real. Es decir, ¿puedo trabajar y ser feliz al mismo tiempo? Sí, tratemos de definir cuál es mi estilo. Entonces empiezo a tener la posibilidad de en una compañía yo definir qué competencias necesito e incluso hacer un mapa de competencias y yo ver en ese cuadrante dónde están mis empleados. Entonces ese empleado que yo iba a echar porque era un ineficiente y un quejoso, en realidad lo pongo a atender el teléfono en la mesa de ayuda y se convierte en el empleado del mes. ¿Sí? Eso es gestión de competencias.
dejo de ver el skill y empiezo a ver las competencias. Y después lo formo de acuerdo a su competencia. Entonces, reduzco la rotación de una compañía casi en un 85%. La rotación es cuando se van los empleados. Las Big Four tienen casi 35% de rotación mensual. Es muchísimo. Gerenciamiento versus liderazgo, es decir, el gerente versus el líder. El líder es el que se fija las competencias, el que trata bien a la gente, el que la escucha, el que le da un lugar. Yo antes de ser un emprendedor, yo hace 5 años que fundé mi propia compañía. Antes trabajaba manejando un área en una Big Four, en KPMG. Cuando había alguien muy problemático, antes de echarlo me lo mandaban a mí. Teníamos modelos de coaching y todos los problemáticos me los mandaban a mí. Entonces yo lo primero que hacía era pedir el análisis psicológico. Y la persona hacía exactamente lo que decía su análisis psicológico. Entonces, lo estaban poniendo a trabajar en algo para lo que no estaba diseñado y encima lo tratábamos mal porque hacía lo que su estudio psicológico decía que iba a hacer. ¿Sí? Y después había que indemnizarlo. Entonces, gerenciamiento versus liderazgo. El gerenciamiento tiene la vista corta, o sea, miro acá, nada más. Se enfoca solamente en los sistemas y en los procesos. ¿Sí? El gerenciamiento dice, bueno, yo tengo este sistema, tengo este problema, este proceso, punto. Administra, supervisa y controla. Controla, 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 controla. Hace seguimiento del desempeño, a ver cómo estás. Inventan el Nine Box, ¿sí? esa escala de valores, los empiezan a evaluar, no sirve para nada. Y no arriesga para nada, ¿sí? Controlo, veo el proyecto, no cumplo la meta, ajusto, no hago nada. El líder tiene una perspectiva más a largo plazo. ¿Por qué? Porque está asociado a la visión, entonces es más largoplacista. Se enfoca en las personas, porque en realidad la compañía funciona por personas. ¿Qué le pasa al gerente de sistema cuando gestiona riesgos? Gestiona sistemas, gestiona procesos. ¿Cuántos son de sistemas puros acá? ¿Cuántos están trabajando con servidores? No me van a decir que no cuidan el servidor más caro. Ahora, el servidor más caro no necesariamente le da soporte a lo más importante del negocio. Es lo más caro, o es lo más innovador, o es lo más lindo que tengo en el data center. ¿Sí? Pero no es lo que da soporte al negocio. Quizás lo que le da soporte al negocio es que le funcione bien el smartphone. Porque cuando viaja afuera necesita que tenga correo electrónico y una aplicación especial que tiene él para ver cómo van las acciones. Punto. ¿Sí? ¿Y el correo? El correo. Nosotros, en un Instituto Nacional de Estadística y Censos en Argentina, cuando medía, ahora no mide, no hace censos, no hace estadísticas, pero cuando medía, la gente de sistemas tenía donde se guardan y se calculaban todos los censos, el económico, el de población, el de industria, y el correo electrónico. ¿Qué le importaba el de sistemas? El sistema más grande. El censo se hace cada 10 años. Entonces, si se caía el servidor, no pasaba nada si se caía una semana, porque el censo se hace cada 10 años y poder explorar los datos que hay ahí nos lleva mucho tiempo, ¿sí? Y no los necesito en forma inmediata. Ahora, si se cae el correo electrónico, ¿sí? Los índices de la construcción, cualquier respuesta que tenía el organismo iban por el correo electrónico. Terminaron saliendo por una cuenta de Hotmail. En aquel momento era Hotmail. ¿Qué es lo más importante para el negocio? Entonces tenemos que reenfocarnos. Foco en las personas. El líder inspira. El líder faculta. El líder hace coaching. El líder es innovador. El líder cambia. Y sobre todo, el líder escucha. Porque si yo conozco mis competencias y sé las competencias del otro, yo sé que mi debilidad es que no tengo la competencia 3 y necesito a alguien secuencial, alguien detallista. Y en vez de hacerle la guerra porque es un tarado, ¿sí? En el viejo concepto de gerente, me voy a apoyar en él
porque es al que le voy a dar el informe que voy a presentar a la gerencia general, porque es el detallista. Y me va a decir, Diego, mira, acá no es 4, es 5. Es 4,12. Uy, qué tarado, pero es 4,12. Entonces me tengo que apoyar en las personas, en las competencias. Desarrollo el talento del equipo. Como ya soy un líder, desarrollo el talento del equipo. Yo lo necesito a él, ¿sí? Te necesito a vos. Yo no puedo hacer todo. Yo soy un líder. Puedo ser un muy buen líder. Pero un líder, si no tiene quien lo sigue, no es nada. ¿Ok? Y el líder toma riesgos porque confía en el equipo. Y a veces el líder toma riesgos porque tiene que tomar una decisión y le dice al equipo, vamos para allá. Mira, no conviene, hoy vamos para allá. Hoy no se escucha a nadie. Vamos para allá. Tomo el riesgo, asumo el riesgo. El equipo, como confía, lo sigue. Generalmente, en el 95% de las veces, sale muy bien. A veces no. Es el margen de error del riesgo. Entonces el gerenciamiento afronta la complejidad, a veces la genera aún más, y el líder afronta el cambio. El líder hace eso, afronta el cambio. Entonces yo gestiono riesgos afrontando el cambio. Y empiezo a dar un soporte más integral de la tecnología al negocio. Entonces la visión de gestión de riesgo es más integral con el negocio. Es decir, me importa tanto el correo electrónico como el servidor ese súper grande que tengo dentro de la compañía. Porque entiendo qué es lo que le da soporte a la continuidad de la compañía. Tengo una visión de riesgos integrado. Me siento con cada uno de ustedes y armo un mapa de riesgos. ¿Han oído hablar de mapa de riesgos? Amenazas. Es decir, yo no puedo definir todas las amenazas que se me ocurren a mí porque yo soy doble frontal. Al detallista se le van a ocurrir otras, al que está orientado a la persona se le va a ocurrir otras. Entonces, si nos juntamos todos y yo armo un buen equipo de trabajo, el mapa de riesgos que yo puedo definir en la compañía va a ser mucho más grande. Y si rompo esos hilos y el debate de los riesgos que puedo tener una empresa son con el que maneja la destilería, con el que maneja las finanzas, con los que manejan los recursos humanos, con los que manejan la tecnología, con los que manejan la operación, la visión de riesgos es integral. Porque si no es integral, ¿qué le importa en una fábrica de auto? ¿Qué le importa al de la fábrica? Que no se le corte la línea de producción. Porque en realidad cuando se para la línea de producción, tenemos un problema grave. Empezamos a tener pérdidas en millones de dólares. ¿Qué le importa al de recursos humanos? La gente. ¿Qué le importa al de tecnología? La tecnología. Ahora, si no tengo la visión integrada, no voy a ningún lado. Entonces tengo que sinergizar las competencias naturales para hacer una transformación del liderazgo. Es decir, cómo ser un profesional que genera sinergias y aporta resultados. Haciendo exactamente esto. Sinergizando las competencias. Me pongo a trabajar en las competencias. Esta es una charla que voy a dar mañana. Eso que expliqué del cuadrito de cómo gestionar las competencias, lo vamos a ver en detalle. Vamos a ver las competencias, vamos a ver los valores éticos, los valores de comportamiento, vamos a entrar en detalle a ver cómo podemos gestionar y cómo podemos transformar nuestra capacidad profesional. Y para los que quieren trasnochar el sábado, el último día, y que levantemos la silla todos juntos, porque nos vamos, a última hora está un workshop de gestión integral de riesgos. Nos vamos a encerrar allá 3 horas, ¿sí? A ver secuencialmente, paso a paso, qué tengo que hacer para tener una gestión integral de riesgos. Pero como es un taller, vamos a ver paso a paso, secuencialmente, qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Gestionar el riesgo en forma integral es posible. Aquí terminamos. No sé si tienen preguntas, tienen dudas. Aprovechemos estos 10 minutos para generar el espacio de debate.
Al principio mencionó que, bueno, lo que se busca es que la empresa tome riesgos. Bueno, donde yo trabajo, en realidad lo que yo hago es ser gestor de aseguramiento de la calidad de un departamento, y lo que he tratado de buscar es que la compañía se mueva hacia la nube. He utilizado diferentes estrategias, pero de una u otra forma no he llegado a lograrlo del todo. Lo he logrado con documentos, pero no con la totalidad del departamento. Entonces yo quería preguntar algunas estrategias que usted haya utilizado durante su experiencia para lograr envolver a todo el equipo en el uso. Me gusta la palabra envolver. ¿Cómo convencemos a la organización? Hay un defecto muy grande en el gerente, que el líder lo desarrolla, que es el poder monetizar, poder ponerle valor a cada una de las acciones. Porque lo importante no es la inversión, sino el retorno de esa inversión. Y lo que yo tengo que conocer de la compañía, ¿sí?, es hacer un análisis de impacto en el negocio. Habrán oído hablar de un BIA. ¿Sí? Si la compañía no tiene un análisis de impacto en el negocio que me defina cuáles son los procesos más importantes que tiene la compañía y cuál es la posible pérdida económica, la posible pérdida en un impacto económico, la posible pérdida en un impacto legal, en un impacto reputacional, en un impacto de las personas, tecnológico, lo que sea, tengo que analizar ese impacto. Yo ahí voy a tener un mapa un poco más visible de qué es lo realmente importante para la compañía. Y además voy a saber cuánta plata pierde. Es decir, cuando hago un análisis de impacto en el negocio, yo puedo saber cuánto pierde la compañía si pasa algo legal dentro de las 2 horas, dentro de las 4, dentro de las 8. Y eso me permite a mí generar una estrategia para envolver al gerenciamiento de una manera mucho más efectiva. Y voy a un ejemplo. Estaba en este retail. Es muy grande, así que nos llevó mucho tiempo hacer la evaluación y demás. Estábamos en este retail y tenía un problema muy grande con una S400 muy vieja, pero que mantiene uno de los core del negocio. Entonces yo le pregunté, cuando me entrevisto con el técnico y con el del negocio. Entonces le entrevisté al que maneja la plata, el del negocio. ¿Cuánta plata perdés por día de noviembre a diciembre, que es la época más importante para un retail? Y yo pierdo $10 millones por día. Ok. Entonces me fui al de tecnología, le dije, ¿cuánto te sale tirar todo esto y poner todo nuevo? Ah, sí, $700.000. Pero no me aprueban el presupuesto. No le aprueban el presupuesto porque no hizo las cuentas. Y porque no le pudo mostrar cuál es el impacto. Es decir, nunca tuvo un problema, ¿sí? Pero hoy no tiene backup de esos datos. Le quedan 2 discos de la torre de discos. No hay discos porque son muy viejos, entonces no hizo un análisis de impacto. ¿Cómo llevo a mi empresa a la nube? Saco costos y veo qué impacto produce positivo en esos procesos. Y hago un mapa de dependencias. Ninguna empresa tiene un análisis de riesgos, un mapa de dependencias y un análisis de impacto en el negocio. Son 3 cosas fundamentales. Con el mapa de dependencias yo sé que para este producto o servicio en mi empresa depende de estos procesos de negocio que dependen de toda la tecnología y de las personas que vienen abajo. Para vos es mucho más fácil, si yo tengo un análisis de riesgo, decir, mira, la verdad que tengo todo este paquete de riesgos que para contener este riesgo gasto $40.000 por mes, y ir a la nube, que todos estos riesgos no los tengo más, me llevan $2.000 por mes. Pero hay que hacer el ejercicio. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al señor San Esteban.